Bienvenidos a todos a este webinar Book, donde vamos a hablar sobre el más reciente estudio de tendencias de recursos humanos. Para eso tenemos unos invitados excepcionales, pero antes de la agenda del webinar, para que sepamos cómo vamos a partir. Dime 2 segundos. Ahí sí. Ya, primero vamos a hablar brevemente sobre Book, de por qué estamos haciendo este estudio, un poco de contexto del estudio y para dar paso al conversatorio acá con nuestros invitados. ¿Les parece? Para finalizar con preguntas que ustedes tengan al final. Bueno, brevemente les hablo de Book. Book es un software de gestión de personas que nació en Chile en 2017 como una startup y que hoy, además de Chile, estamos en Colombia, Perú, México y prontamente también en Brasil. Nuestra misión es crear lugares de trabajo más felices. ¿Y cómo lo hacemos? Desde la tecnología. Nos encargamos de crear herramientas, servicios y propuestas de valor para que faciliten la labor de las áreas de gestión de personas. ¿Y qué hacemos desde el equipo de research? Ya en Book tenemos un equipo desde hace un año que se encarga de hacer estudios justamente para ustedes, ¿ya? La idea es que proveemos información confiable, en base a evidencia y análisis para una mejor toma de decisiones. Vimos que faltaba esto en el ámbito de la gestión de personas y quisimos ser un aporte para las áreas de recursos humanos. Acá hay, bueno, una muestra de los estudios que hemos hecho hasta el momento, pueden encontrar todos en nuestra página web. Y en este contexto es que decidimos a fines del año pasado lanzar este estudio de tendencias 2024, un poco adelantándonos a lo que viene, para poder darles información que les permita tomar decisiones a tiempo. En este estudio fuimos a indagar con personas expertas, con múltiples empresas, conversamos con muchas personas para poder adelantarnos de alguna manera a las tendencias que se vienen. Hay muchos desafíos en el ámbito de personas hoy en día y uno de ellos son el mundo dinámico que estamos viviendo, las tecnologías que están cambiando, las modalidades de trabajo y de alguna manera es un desafío importante para las áreas de personas que cada vez más se acrecienta, ¿verdad? Entonces, quisimos nosotros ir a buscar esas tendencias para poder resumírselas en 5 planes que van a marcar la agenda del 2024. ¿Y a quién entrevistamos? Entrevistamos a 15 expertos en gestión de personas, revisamos cifras, analizamos distintos mercados. De hecho, las personas que están acá como panelistas fueron entrevistados por nosotros para hacer este estudio. Así que, nada, les agradecemos a todos y esperamos que sea información relevante para ustedes. Y ahora, quienes nos acompañan hoy, quiero darle la bienvenida a cada uno y les voy a pedir en 20 segunditos que ustedes también se presenten. Primero, quiero presentar a Brenda Herrera. Ella es directora general de ADECO Chile, así que muy bienvenida, Brenda. Feliz que nos cuentes algo de ti. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Yo soy efectivamente Brenda Herrera, gerente general o directora general de ADECO Chile. ADECO es una organización que se dedica específicamente a temas de recursos humanos. Somos especialistas en subcontratación de personas, en reclutamiento y selección, en entrenamiento y capacitación, con lo cual llevamos muchos años metidos en el medio y, bueno, espero que este conversatorio sea un aporte para todos los que nos acompañen. Muchas gracias, Brenda. Bueno, pasamos a presentar a Antonio Grande. Él es profesor de liderazgo y equipos de alto rendimiento del ESAN Graduate School of Business de Perú. Bienvenido, Antonio. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, yo soy profesor de equipos de alto rendimiento en escuelas de negocio y trabajo siempre de manera que entendamos que hoy en día pues, el liderazgo cambia de manera constante y lo que ayuda hoy es hacer que las personas encuentren su sentido dentro de las organizaciones
para que éstas vayan un poco mejor, ¿no? O sea, pasar como de velocidad de lo que se llamaba antes 4G a 5G. Así que encantado de estar con todos ustedes. Les saludo desde Lima, en Perú. Bendiciones. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por acompañarnos. Y por último presento a María Paula Alonso. Ella es coach ejecutiva y mentora en comunicación y relacionamiento en MPA Colombia. Hola, María Paula. Hola, ¿cómo van? Yo feliz de estar acá acompañándoles a este equipo BUC, a estos compañeros panelistas espectaculares y a las más de 130 personas que se están uniendo a este panel el día de hoy. No esperábamos menos y seguro seremos más en lo que va transcurriendo este espacio. Yo soy María Paula Alonso, ya llevo 18 años acompañando líderes, organizaciones y personas en la construcción de comunicaciones y relaciones asertivas. A eso me dedico. Soy escritora de 2 libros, Sépalo Decir y 25 historias para saberlo decir, y estoy feliz de estar acá con ustedes. Bienvenida, María Paula. Bueno, y me presento yo, Leslie Warren, estoy a cargo del área de estudios en BUC, y trabajamos junto con el equipo este estudio, así que esperamos que les guste y que les guste la conversación también, que sea muy provechosa para ustedes. Y ahora, bueno, les muestro acá un breve resumen de lo que vamos a ir viendo. No voy a entrar en detalle ahora porque la idea es ir profundizando con nuestros expertos, pero vamos a hablar sobre las 5 tendencias en gestión de personas. Vamos a ir avanzando desde la quinta hasta la primera, y en cada una vamos a dar un poquito de contexto inicial y abrir la conversación con nuestros invitados. También son libres de poner sus preguntas en el chat, a ver si también nos inspiramos a responder lo que ustedes necesitan acá en cada una de las tendencias. Entonces partamos con la quinta, ¿les parece? La quinta habla sobre la inteligencia artificial desbloqueada, ¿ya? Este concepto de alguna manera, la inteligencia artificial de la que tantos hablamos durante el 2023, que fue la gran disrupción tecnológica, ¿cómo hacemos para poder desbloquearla en la organización? ¿Y a qué nos referimos con desbloquearla? ¿Acaso está bloqueada de alguna manera? Y acá, bueno, mostramos algunos datos en el estudio. Y si ustedes ven, acá están los porcentajes de empresas que utilizan la tecnología de inteligencia artificial durante el 2023. Estos son datos de un estudio de McKinsey. Y donde se ve que en países en desarrollo, que es donde estaríamos nosotros, hay un 20% de empresas que dicen usar la inteligencia artificial, ¿ya? En otros países ese porcentaje es un poco más amplio, y esto también lo contrastamos con un dato que levantamos nosotros en BUC, que le fuimos a preguntar a las personas si ellos usaban inteligencia artificial en sus trabajos, y un 59% nos dijo que sí usaba, pero que su empleador no se había pronunciado al respecto, ¿ya? Entonces tenemos como esta dicotomía de que las empresas, por un lado, están de alguna manera esperando todavía para poder entrar en este mundo de la inteligencia artificial, pero por otro lado, las personas sí están usando al menos ChatGPT para su trabajo, ¿ya? Entonces, existe esta dualidad con ventajas, con desventajas, y eso es un poco lo que queremos conversar ahora, abrir el panel. Y me gustaría hablar primero como de cuáles ven que son ustedes los desafíos para las empresas para incorporar la inteligencia artificial en sus procesos, y cómo ven que las empresas también se lo están tomando hoy en día. Brenda, no sé si quieres partir. Sí, perfecto, encantada. Bueno, nosotros creemos que, o vemos que cada vez más son las empresas que están tratando de organizarse y estructurar las iniciativas que existen en inteligencia artificial. Por darles un ejemplo, en el mundo de los recursos humanos hay muchas partes de los procesos de reclutamiento y selección, de distintas formas de assessment a las personas que uno va a contratar que ya tienen inteligencia artificial como incorporada. Es importante, muy importante, considerar que la inteligencia artificial aprende de la historia. Y al aprender de la historia, uno tiene que tener mucho cuidado con los sesgos que se replican en el futuro.
Entonces, por ejemplo, los temas de inclusión que están tan en boga justamente pueden verse afectados a veces negativamente si es que uno no considera que puede haber habido sesgos en el pasado para el uso de la herramienta, solo por poner un ejemplo. Pero en general nosotros vemos que ya cada vez más las organizaciones se están estructurando para decidir en qué líneas y en qué partes del proceso quieren ir incorporando alguna herramienta que tenga inteligencia artificial incorporada. Ahora, a mí me gustaría acotar, sí, que muchas veces cuando uno piensa en inteligencia artificial, sobre todo como los ejecutivos que tenemos varias responsabilidades en temas de budget y de resultado, la ven como una herramienta para generar eficiencias, principalmente. Y creemos nosotros o observamos que cada vez más la inteligencia artificial puede ser una herramienta que también le saca o le da, hace brillar más al humano en lo que hace, porque te permite hacer las cosas mejor que las hubieras hecho sin la herramienta. ¿Qué quiero decir? Imagínense un call center. Uno puede pensar primero, bueno, con inteligencia artificial voy a reducir muchas posiciones de front porque voy a poder responder automáticamente y solamente me voy a tener que quedar con pocas personas atrás. Pero otra forma de mirarlo es, con inteligencia artificial voy a entender mejor a la persona que está detrás del teléfono para poder darle un servicio mucho más intuitivo, cercano, humano, etcétera, y generar otro tipo de ventajas. Entonces hay que entender bien para qué la quiero usar, hay que acordarse que no es solo una herramienta de eficiencia y hay que pensar que las consecuencias hacia el futuro se basan en lo que aprendió del pasado. Entonces eso hay que modelarlo muy bien, ¿no? Podemos decir que, o sea, la inteligencia artificial finalmente viene como a ser un catalizador también de todo, es una oportunidad en todos nuestros procesos de negocio. ¿Cómo ven ahí el rol de los líderes? ¿Qué rol juegan para poder incorporar este tipo de tecnología como en sus procesos habituales? El que quiera. Mira, yo creo que los líderes tienen ahí, tenemos una función muy importante y es poder identificar los talentos escondidos o que no se han visto tan evidentes con la ausencia de la inteligencia artificial. Porque si bien nosotros como líderes podemos tener mapeados a los equipos y es lo ideal saber con quién contamos, quién está dentro de nuestro equipo de trabajo y en qué se destaca o qué habilidades tiene, la inteligencia artificial sí resalta un montón de otras aptitudes y otras actitudes distintas que no se veían antes cuando esto no existía. Entonces, la habilidad de conectar el mundo real, como lo decía Brenda, con el mundo real de la organización, del día a día, de lo cotidiano, con lo artificial, sí deja ver un montón de características distintas en perfiles de nuestro talento, independientemente de la edad, porque las personas pueden pensar que esto solo se vería en talento que llamamos joven, ¿cierto? Pero en mi experiencia no. Hay un montón de talento súper sensible a estas nuevas tendencias que yo creo que la labor de los líderes es estar muy en la jugada de ver cómo se despiertan esas nuevas capacidades con la inteligencia artificial. Por ejemplo, Bueno, en mi caso, creo que la inteligencia artificial puede y hace ayudar muchísimo a la parte de gestión humana, a identificar perfiles psicológicos que pueden ayudar a los psicólogos que están dentro de las organizaciones a desarrollar efectivamente y a descubrir el talento que tienen esas personas. Lo hacen de manera extremadamente rápida y creo que en muy alto porcentaje aciertan. Sin embargo, también es cierto que hay muchos líderes que se resisten a la inteligencia artificial todavía. Entonces necesitamos desde el área de comunicación una manera como de inmersiva, de meter a estas personas y decir la inteligencia artificial te va a ayudar un montón a gestionar y a descubrir el talento ese que tienes de las personas que estás liderando, ¿no? Y sobre todo desde el liderazgo positivo. Hay que trabajar mucho en despertar esa conciencia positiva y de retirar los miedos que puede generar la inteligencia artificial. Es una opinión como muy, muy modesta. Muchas gracias. Oye, y para aprovechar este potencial, bueno, lo que también dijo Brenda y María Paula, en el fondo esto supone que las personas van a saber, tienen que saber usar en el fondo la inteligencia artificial, tienen que saber analizar los datos que les da como input el sistema para poder entregar la solución o la respuesta más efectiva.
tienen que saber correr quizás ciertos procesos y analizar la información para poder efectivamente que nos ayude y que no sea solamente un sistema de tecnología que tome las decisiones por nosotros. De alguna manera, cómo nos enfrentamos como líderes y también a los equipos en este temor de repente de cómo... De que la inteligencia artificial va a ser nuestro trabajo. ¿Cómo hacemos para poder enfrentar ese miedo, esa incertidumbre, para poder efectivamente que aprovechar el potencial y no que nos genere como este temor, esta paralización de que nos va a venir a quitar el trabajo? No sé si se les ocurre algo, Antonio. Hay también ahora oyéndote, hay algo que creo que también es súper importante. Muchas veces las personas buscamos una excusa para justificar las decisiones que no son correctas. Y desde ahí tenemos que tener un principio básico muy, muy presente. Hay dos cosas que jamás se delegan: la responsabilidad y el control. Entonces yo tengo que tener la responsabilidad de interpretar muy bien la información que me levanta la inteligencia emocional. Eso que nos compartía Brenda. Y esa responsabilidad es mía, no es de nadie más. O sea, yo no le puedo echarle la culpa. Es que la inteligencia emocional dijo. Y la siguiente cosa, que es súper importante, es controlar cuáles son los efectos que está teniendo esas decisiones que yo estoy tomando sobre los equipos, sobre las personas, muy bien apoyadas, quizá, o no tan bien apoyadas, de la inteligencia emocional. Entonces, ahí es donde está una de las claves del líder. El líder no se puede esconder detrás de unos datos que le han sido entregados. Cuanto más datos tengo, cuanto mejor los analizo, mejores decisiones puedo tomar. Pero teniendo presente algo, muchas veces los resultados no son los resultados no dependen de mí. Eso es lo que pienso ahora mismo con la pregunta que me has hecho. Muchas gracias. ¿O que nos has hecho? Yo complementaría la respuesta de Antonio con que creo que es responsabilidad de los líderes asegurarse de la buena comunicación de las iniciativas que uno toma en la organización. Y la buena comunicación implica que si yo estoy adoptando herramientas de inteligencia artificial para tal o cual parte de mi proceso, tengo que informarle bien a las personas, especialmente a las personas relacionadas al proceso, qué cambia, cuál es el nuevo output, qué espero de ellos en ese nuevo output, cómo se rediseña el proceso en general con eso, porque cuanto más información tiene la gente, más tranquilidad va a tener al final, ¿no? Porque no está preocupada de, oye, con esto me van a borrar del mapa, sino, ok, ahora cambió, no voy a recibir la llamada del cliente así, sino asá, y entonces esperan que yo responda con este nuevo protocolo y no con el anterior. Pero la información y asegurarse de que esté documentado, bajado y entendido es súper importante, sobre todo en esos procesos de cambio tan fuertes como lo es incorporar una tecnología disruptiva. 100% de acuerdo. ¿Les parece que pasemos a la tendencia número 4? En la tendencia número 4 hablamos un poco sobre el bienestar laboral. Este es un tema que nos influye a todos, obviamente, y que ha estado en la palestra, pero desde hace un buen tiempo ya las áreas de recursos humanos ya se han tenido que en el fondo, empoderar y hacer propio también alguna responsabilidad respecto al bienestar. Y a veces se ven como sobrecargados también con esa responsabilidad que fuimos adquiriendo en el tiempo de manera natural. Y de alguna manera acá nosotros planteamos que, ok, hay una responsabilidad de la empresa para el bienestar de los colaboradores, pero también es saludable marcar un límite y que haya un modelo de responsabilidad compartida. Es decir, marcar un límite en que el colaborador también es protagonista de su bienestar y que no esperemos de alguna manera que que todo se cargue como a la empresa. ¿Ya? Eso es una de las cosas que nos han levantado harto y quisimos por eso proponer este modelo de responsabilidad compartida. ¿Cómo ves tú, Antonio, o María Paula también creo que pueden aportar harto acá, este cambio de paradigma de repente que las empresas han tenido que mutar de apropiarse del bienestar y empezar a entregar muchos beneficios, por ejemplo, para atraer, para asegurarse de que sus personas estén bien, a de repente migrar a un modelo más compartido donde se marquen ciertos límites para también empoderar a las personas? Bueno, pues si queréis que empiece yo,
parto del hecho de lo que entiendo que es bienestar laboral. Eso es súper importante, ¿no? La gente habla mucho de ello, pero muchas veces no sabemos exactamente qué es. Y lo mío quizás sea un poco particular, ¿no? Yo siento y creo que el bienestar laboral lo que busca es generar condiciones de trabajo que mejoren la salud física, la mental, la emocional, pero ya no solo de los colaboradores, sino también de los propietarios de las organizaciones y de los líderes. Y ahí interviene mucho algo que se nos olvida, y es que existen empresas, organizaciones que son corporativas, pero dentro de ellas hay una que llama mucho la atención y que le cuesta un poco más, que quizás sean las empresas familiares. Entonces, la empresa familiar es algo que parte de muchas veces una cosa que no se comparte. La gente, tenemos que explicarles que las empresas estamos trabajando para cumplir el sueño de alguien. Una empresa es el sueño de una persona o de dos personas. Y a nosotros nos pagan por hacer realidad ese sueño. Claro, si ese sueño es de una persona baby boomer, personas que tienen del orden de 60 años o un poco más, lo del bienestar laboral quizá les vaya a costar un poco. Quizá les vaya a costar un poco. Si interviene ya la segunda generación, que normalmente es la mía, la generación X, le sigue costando. ¿Qué pasa? Hay dos generaciones más. Hay dos generaciones, una que se llama millennials y que necesitan conocer el propósito de la organización. Y hay otra organización, hay otra generación que se nos está incorporando, se nos ha incorporado ya, que son los centennials, y ellos necesitan conocer la identidad de la organización. Entonces, el bienestar laboral pasa por, sí, hay que conocer la misión, lo que hacemos, sí hay que conocer la visión, para qué lo estamos haciendo, sí hay que conocer los valores, cómo lo hacemos, pero ya necesitamos saber por qué tengo que venir a trabajar, que ese es el propósito, y cuál es el origen, la historia de aquí, que esa es la identidad. Entonces, ahí es donde entra un montón la parte de nuevo de recursos humanos y de los psicólogos que a la hora de entrevistar a las personas tienen que identificar si esa persona es la adecuada para la organización, pero desde el bienestar laboral. Son personas que se van a encajar en la situación laboral que existe hoy aquí. ¿Esas entrevistas se hacen de manera correcta o simplemente la está haciendo el dueño de la empresa? Entonces, creo que ahí también va a apoyar un montón las encuestas de clima de manera constante dentro de las organizaciones. Hay organizaciones que hacen una encuesta de clima anual y a los 6 meses te dan un feedback. Pienso, eso no sirve. El feedback tiene que ser constante, tiene que ser un feedback limpio, constructivo, pero además en los dos sentidos. Eso es lo que hace que la gente quiera estar dentro de la organización, ¿no? Y el 360 no vale hacerlo justamente antes de cuando vas a subir el sueldo a la gente o cuando vas a revisar los objetivos, porque te va a salir un 360 súper positivo. El 360 hay que invertir y hacer uno cada 2 meses, cada 3 meses. Y recursos humanos trata de eso, de gestionar el talento. Si te lo llevas, y para terminar un poco, a los equipos de alto rendimiento, que es lo que más o menos trabajo de manera habitual, tenemos que entender que desde el bienestar social hay que entregar a los colaboradores confianza absoluta. Lo necesitan. Hay que tenemos que tener una especie como de coordinación milimétrica, que la gente cuando se mira a los ojos sepa lo que va a hacer el compañero que está al lado. Y tenemos que también enseñar a la gente que las cosas no van a salir bien. ¿Por qué? Porque el estrés vino para quedarse. Hoy en día no conozco a ninguna organización que no tenga presión y que no tenga estrés. Entonces, ahí entra lo que se llama el concepto de resiliencia. Y por parte del líder, pues es que el líder tiene que ser un inspirador constante. Y tiene que estar siempre deseando que la gente tome decisiones por sí misma, no haciendo que la gente tome decisiones. Deseando, pensando, ¿cómo hago que Leslie tome decisiones, que María Paula tome decisiones, que Brenda tome decisiones? Y de manera que lo esté apoyando inquebrantablemente, que cuando se equivoca o cuando las cosas no salen bien, porque los resultados nunca dependen de uno mismo, esté ahí diciendo, venga, vamos para adelante, ¿no? Y hay un factor súper importante que creo que en el bienestar laboral debería estar hoy muy, muy presente, que es el desaprender para aprender. Desaprender para aprender. Y la mención a la pregunta anterior, ¿no? Cómo la inteligencia emocional, la inteligencia artificial te ayuda a entender que había cosas que se habían hecho siempre como se hacían, pero que ahora hay una herramienta nueva que nos ayuda. No sé si estoy equivocado, pero esa es mi opinión. Muchas gracias. María Paula, feliz que complementes tú también. Sí, mira, yo creo que aquí el bienestar colaborativo, desde mi punto de vista, tiene que tener como 3 aristas. La primera, la conceptualización, en lo que decía Antonio de qué entendemos por bienestar.
¿Y qué entendemos por bienestar colaborativo en las organizaciones? Mira qué interesante lo que Fabián está diciendo en el chat. Dice, tal vez dejar de ver a las personas como un recurso, ¿sí? Todavía lo llamamos recurso humano, ¿sí? Y me parece muy interesante porque creo que lo primero es que la organización, como decimos acá en Colombia, planche muy bien el concepto de lo que es un bienestar, y un bienestar entendido por algo que se construye con talentos compartidos, no solamente con recursos, sino con personas entendidas como humanos que compartimos un mismo espacio. Tanto líderes como personas que habitan la organización en diferentes roles. Una vez tengamos esa definición y una vez entendamos qué ve la organización como bienestar y qué se entiende como bienestar, cada organización, dependiendo de su cultura, lo puede ver de una forma distinta. No podríamos decir ahora que el bienestar para Bimbo es el mismo que para Amazon, o sea, serán diferentes, ¿verdad? Lo segundo es todo un tema de cómo hablamos de los beneficios de la organización y cómo hablamos de lo que llamamos el salario, no, el salario emocional en la organización. ¿Hablamos de beneficios o ya empezamos a hablar de otras cosas, ya empezamos a hablar de bienestar, ya empezamos a hablar de otras herramientas? Porque creo que el hablar distinto de lo que tenemos nos hace no solamente apreciarlo, sino también construirlo. Entonces, muchas organizaciones todavía tienen como conceptos como esto que te está dando la organización es un regalo, esto que te está, agradece, ¿sí? Y creo que toda esa cultura es muy paternalista, muy de yo te doy esto y tú lo recibes y me agradeces porque yo te doy una ancheta el día de diciembre, ¿no? O un regalo o lo que sea. Cuando esto es compartido es lo que estamos construyendo. Acá creemos que, aquí hacemos que, acá promovemos esto. Y cuando el lenguaje cambia, cambia la realidad de la organización y se aprecia distinto, ¿cierto? Y lo último, creo que la conciencia colaborativa parte de traer lo que vimos en la anterior herramienta de la inteligencia emocional, de la inteligencia artificial, y de lo que está diciendo muy importante Antonio, y de el ser constantes, porque claro, si yo entrego un bono en marzo, un bono de cumplimiento, mido el clima, me desaparezco del panorama y dejo a la gente así hasta diciembre, pues bueno, voy a tener altos y bajos de clima cuando además nadie habló de eso. Entonces, concepto, lenguaje y constancia. Oye, me encantaron los puntos, María Paula, creo que no los habíamos tocado y pucha que es cierto que la comunicación y la consistencia en esa comunicación finalmente crea la realidad y aunque una empresa quizás no pueda otorgar todos los beneficios que quisiera, con una comunicación clara, transparente, finalmente las personas entienden que tú también estás haciendo el mejor esfuerzo posible y que quieres lo mejor para ellos. Entonces creo que es súper relevante lo que planteaste. ¿Les parece si nos movemos hacia la tendencia número 3? En la tendencia número 3 es sobre el poder de los datos, ¿ya? Cómo el People Analytics eleva el liderazgo y la experiencia de los colaboradores. Y acá todos sabemos que es impresionante la cantidad de datos que somos capaces de levantar y de registrar día a día en las organizaciones. Tenemos múltiples sistemas que están trabajando de manera automática, registrando información. Y entonces el problema no es tener los datos, sino que el desafío es cómo los usamos para efectivamente generar valor en la organización. Y acá, bueno, nace el concepto de People Analytics, que es como todo este análisis de datos sobre las personas de mi organización que me ayuden a tomar decisiones estratégicas en pos del negocio, en pos de las personas. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo hoy en día? Y vemos que esto es de una cifra internacional. Vemos que el 37% de los líderes, solamente el 37% de los líderes de recursos humanos, usa datos para tomar decisiones. Entonces, tenemos los datos, sin embargo, todavía no está tan internalizado esto de que los usemos efectivamente para la toma de decisiones, siendo tan relevantes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los aprovechamos? Y acá hablamos también de
de elevar la experiencia del colaborador a través del liderazgo, ¿ya? Cómo finalmente el objetivo de las áreas de personas es que el colaborador tenga una buena experiencia en la organización, que pueda ser productivo, habilitarlo para que pueda desarrollar todas sus capacidades en la organización, ¿verdad? Y eso lo podemos canalizar a través de los líderes, porque entendamos que las áreas de personas no podemos hacernos cargo, a veces hay organizaciones gigantescas. Entonces, todo esto finalmente para que se traduzcan en acciones concretas debe ser a través de los líderes. Entonces, ¿cómo hacemos ese paso finalmente de levantar estos datos, analizar datos que nos entreguen valor y este link con los líderes para efectivamente potenciar la experiencia del colaborador? Abro la conversación. María Paula, acá te teníamos a ti como, para abrir esta conversación, así que no sé si quieres como... Pues yo les digo qué opino y me encantaría hacerle una pregunta a Brenda específicamente con su experiencia. Miren, yo creo, acá están diciendo algo que me encanta. Viviana en el chat dice que a ella le parece muy importante que el colaborador, trayéndolo del bienestar, que el líder conozca a sus colaboradores. Y Cristian dice, mucha guata y poca data. No sé qué es guata en otros países, pero en Colombia es como mucha espuma, ¿saben? Como mucho relleno. Y poca... Guata acá en Chile, María Paula, es el estómago. Ok. Como tomar decisiones como con el estómago. No. Ok, perfecto. No, no sé, bueno, imaginémonos que es algo que nos sirve mucho. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque yo siento que la data, y lo veo en las organizaciones, es muy útil, pero necesita una guía concreta. Nosotros a veces creemos que los líderes y las líderes de las organizaciones les entregamos una información y por ser líderes de operaciones, de producción, de mercado, ya saben qué hacer con esa información, porque son estudiados, porque tienen un máster, porque llevan tantos años de trabajo, de experiencia. Un líder debería saber qué hacer con esta información. No, y no porque no tengan la capacidad, sino porque los líderes también estamos en un proceso de aprendizaje de meternos dentro de la organización y la cultura y lo que se espera de nosotros. Entonces, creo que lo que yo he visto que genera muchísimos resultados es acompañar la data con dos cosas. Uno, con guías concretas para su uso y dos, con espacios que se abran dentro de la organización para generar los diálogos que se soporten en esa data. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ya tenemos el resultado de las mediciones de desempeño del primer curso, lo tengo, lo veo, ya sé, ya lo metí, tengo los datos acá, pero la organización no genera espacios para que esos líderes se reúnan con sus equipos. No genera las capacitaciones sobre cómo hacer un feedback asertivo. Ustedes no se imaginan la cantidad de líderes que dicen, te sacaste 5. Acá dice, ¿cómo vas a mejorar? Y listo. Pero ¿y dónde está una guía, una capacitación? Casi que el paso a paso donde te digan, siéntate con la persona. Bueno, todas esas cosas que ya las decimos en nuestros talleres de feedback. Pero yo quisiera preguntarle a Brenda, ¿qué mejores prácticas ha podido observar en sus organizaciones clientes en donde con un dato hagan realmente conexión con la gestión humana? Eso me parecería muy chévere que lo supiéramos acá. Sí, perfecto. Bueno, yo creo que primero y antes del problema de que solo el 37% de líderes de recursos humanos usa datos, está el problema de que la gente no tiene muy claro muchas veces cuáles son los objetivos estratégicos de la organización. Partimos de ahí. Entonces, si yo desde recursos humanos no sé qué es lo que busca mi organización en términos de, vamos a inventar, equidad de género, porcentaje de inclusión de tal o cual segmento de población, qué queremos hacer en términos de nivel educativo de la gente y edad. De pronto a mí me pasa que llego a reuniones, se sienta recursos humanos y me dice, ya, tenemos todas estas estadísticas. No sé, 30% de la gente tiene entre 20 y 30 años y el otro por ciento... ¿Y so what? So what? ¿Para qué me das estas estadísticas? ¿Está bien tener 40% de mujeres o está mal? ¿Qué es lo que tu organización quiere? ¿A dónde apunta? ¿Está bien tener 30% de jóvenes entre 20 y 30 años o está mal? Porque la data por sí no te dice nada.
O sea, la data te dice cosas dependiendo a dónde quieres llegar y dónde estás parado. Entonces, la primera cosa que la gente de recursos humanos tiene que hacer es entender qué es lo que la organización quiere lograr en las distintas palancas que recursos humanos mueve. Y una vez que tiene claro eso, tiene que decir, ok, para lograr eso, ¿qué cosas tengo que medir? Tengo que medir esto desde el punto de inicio y tengo que tener un KPI claro del punto de llegada. Sin eso, por más que use la data que use o que lea mis indicadores resultados del NPS, de la encuesta de clima, no voy a saber qué acciones tomar porque no sé cuál es mi objetivo. Entonces, la gente, los líderes de recursos humanos que tienen claro a dónde va y que logran además conectar muy bien sus desafíos de recursos humanos con los desafíos organizacionales, con los desafíos de productividad de la empresa, con lo que el gerente general está buscando lograr en cuanto a eficiencia, en cuanto a crecimiento en venta. Entonces ahí va a ser muy útil y van a poder sacar la data que realmente necesitan para acompañar la dirección a donde va la organización. Y yo creo que eso es muy importante, porque luego puedes tener efectivamente mucha gente que no usa data para decisiones, pero peor aún, gente que tiene un montón de data y no sabe cuál es el so what y cuáles son las cosas que tiene que hacer con eso, con estas informaciones que está leyendo. No sé si respondí la pregunta, pero bueno, esa es como mi principal Totalmente, dinámica. totalmente. Elena. O sea que para ti el éxito en lo que tú observas es en las organizaciones que han podido integrar las dos cosas, saber para qué la buscan y en qué utilizarla. ¿Sí? Claro, primero responder para qué quiero lograr. Y una vez que sé qué quiero lograr, ok, ¿qué data voy a medir? ¿De dónde la saco? ¿Cómo la extraigo? ¿Cómo la mido? ¿Cómo genero mi dashboard, mi Power BI, mi panel? Esa es una consecuencia de qué es lo que necesito hacer. De acuerdo. Y está bien. De acuerdo. Y te lo dice Camila y Mabel acá en el chat, te dicen que sí, que la data, bueno, una cosa, Leslie, que también está en el estudio acá, dicen que el benchmark es súper importante. Y creo que eso también, o sea, mirar al otro a ver qué está haciendo, nosotros lo sugiere UC en el informe, y creo que es muy, va en la línea con lo que está diciendo Brenda sobre eso. Sí, también ahí comentaban en el chat justamente lo que decía Brenda, que es más importante tener las preguntas correctas que las respuestas finalmente. La respuesta es la consecuencia de una buena pregunta que va dirigida hacia la estrategia del negocio, ¿verdad? Antonio, feliz que complementes tú también. A mí se me ocurría algo que coincido mucho un poco con Brenda, ¿no? Y agradezco mucho la pregunta de María Paula y no es que esté siendo candelero para jugar aquí al tiempo. Cuando dijiste que el 37% de los líderes usan datos para tomar decisiones, habría que preguntarse también por qué el otro 63% no toman decisiones. Yo siento que todos tienen datos, pero quizá todavía, y eso sí nos cuesta, y voy a lanzar una pregunta abierta, ¿en qué manera o en qué modo el gerente de recursos humanos, el líder de recursos humanos, tiene tanta fuerza dentro de una organización como un gerente comercial o un gerente de operaciones, por ejemplo, en una mina? ¿Por qué? Porque muchas veces el gerente general, como decía Brenda, premia más la operación o las ventas que la gestión humana. Entonces, muchas veces el gerente de recursos humanos propone cosas que el gerente general como que las opaca, ¿no? Creo que ahí es donde está la clave. El día que nosotros tengamos realmente una igualdad a nivel de gerencias, eso sí nos va a ayudar un montón a desarrollar mucho más el talento humano que tenemos dentro de la organización. Hoy en día todavía muchas veces se premia el resultado económico o productivo por encima del resultado de la felicidad que tienen las personas o que tenemos las personas dentro de las organizaciones. Y eso es lo que hace que muchas generaciones, que muchas personas de las dos generaciones que hablábamos antes, Millennial y Centennial, digan yo aquí no me quedo, ¿no? Siento también que muchas de las decisiones que se toman en cuanto a gestión humana, con ese 63% que no se apoya en datos, va desde el punto de vista de la industria. O desde el discurso ese de aquí siempre las cosas las hemos hecho así. Y así nos va. Y así nos va. El mundo cambió, la pandemia nos lo enseñó, parece que fue hace 500 años, pero fue hace 2, y ese cambio llegó para quedarse. Entonces, reflexionemos sobre eso. ¿Qué empoderamiento tienen los gerentes de recursos humanos, los líderes de recursos humanos, para poder influir a la hora de tomar decisiones en una organización? Porque los datos sí están, pero si no me dejan usarlos, si no me permiten,
a la tercera vez que yo propongo decisiones y que no me dejan hacerlas, creo que me voy a desmotivar y creo que voy a buscar otro espacio donde sí que me hagan atención con esos datos. De nuevo, una reflexión que queda ahí en el aire, ¿no? Pero No, yo complementaría como que me dejaste pensando, y a mí, en mi experiencia por lo menos, cuando he tenido gerentes de recursos, no es que le pongan necesariamente más peso, por ejemplo, al gerente de operaciones o de comercial que al de recursos humanos. Efectivamente, tienes una relación como más fluida porque hay muchos más temas dando vueltas de la operación y de las ventas, pero cuando tú tienes un gerente de recursos humanos que viene con los temas y los relaciona con el negocio y sabe hablarte en el idioma del negocio y sabe meter los temas y las preocupaciones de recursos humanos y la felicidad de las personas, el bienestar y todo, pero entrelazado con el objetivo de la organización, ese gerente encuentra un lugar muy rápido a la par de los otros, versus cuando viene uno que no te relaciona nada con el negocio, como que viviera en otro planeta y viene a hablarte de la felicidad de la gente y tú como gerente general estás como tratando de conectar dos cosas que te son inconexas porque esta persona no tiene la habilidad de conectar los mundos, de conectar el objetivo de la organización para la que está trabajando, porque no lo puedes desconectar, con lo que tienen que desarrollar desde su lado. Y creo que es súper importante, porque si no ponemos la responsabilidad como en decir la organización es responsable y los colaboradores son solo beneficiarios, como en el punto 4 creo que hablábamos, aquí yo creo que es gerentes de recursos humanos. Tienen que estar bien enchufados con el objetivo de su negocio, con el objetivo financiero de lo que perciben, con las cosas que el gerente general tiene en la cabeza para que puedan lograr hablar el mismo idioma y tener un lugar a la par de todo el resto. Porque si no, estás diciendo como gerente general, son tus hijos los gerentes que te reportan, y no son tus hijos al final, ¿no? Entonces, eso sí que es súper bueno, Brenda, porque tenemos que generar la conciencia de que el gerente general es responsable de elegir al mejor gerente de gestión humana que tenga dentro de la organización. Y no buscar a una persona que cuando le dice algo simplemente agache la cabeza. Demostrar ese talento requiere atraer ese talento. O sea, las empresas atraen talento y atraen mediocridad. Entonces, para atraer el talento de una buena líder de recursos humanos, de un buen líder de recursos humanos, hay que buscarlo. Y para atraerlo hay que decir lo que estamos ofreciendo, qué es lo que estamos necesitando, pero luego no llevarle un poco la contraria. Hoy en día siento, y hago una reflexión un poco en voz alta, a igualdad de condiciones, normalmente los reconocimientos económicos y laborales, como puede ser un carro, por ejemplo, son diferentes dentro. Se nota mucho. Y se nota mucho hasta en función de qué plaza tiene de parking uno y otro. No hay muchos mensajes que van por ahí. Y sí, efectivamente, Brenda, de verdad, te creo, no soy franelero de nuevo, pero un gerente general tiene que buscar al mejor gerente de recursos humanos o a la mejor gerente de recursos humanos en función de su talento, de sus habilidades y de sus competencias. No simplemente para ocupar un puesto que hay que rellenar y decir, ya tengo gerente. Hay que dejar que esa persona brille, ¿no? Como dice un tío que se llama Simon Sinek, que el objetivo del líder es que su gente brille. Pues el objetivo que tiene el gerente general es que su gerente. Pero bueno, ahí la dejo también un poco. Y disculpen si he cogido y he monopolizado la conversación. no, está perfecto, me encantan las reflexiones, lo que planteaste tú, Brenda, la discusión que abriste, precisamente porque esa es la tendencia número 1. Se me adelantaron un poco, pero no importa. Demasiado interesante todo lo que están planteando y bueno, el chat está ahí planteando también sus opiniones. Así que muy relevante finalmente cómo los datos, cómo el conocimiento del negocio finalmente empodera a un área de personas para justificar sus decisiones, para tomar sus propias decisiones en pos del negocio, entendiendo que eso es lo que venimos a hacer, ¿verdad? Pasamos a la tendencia número 3, en honor al tiempo, la tendencia número 2. Acá hablamos de algo que está también cambiando, es algo súper dinámico, la era del talento freelance.
cómo atraemos a los freelancers para poder enfrentar la escasez de talento. No sé si es algo que están viviendo hoy en día ustedes en sus organizaciones, que quizás no encuentran el talento calificado que necesitan. eh, y en el fondo acá planteamos que quizás no es para todas las organizaciones, acá me gustaría verlo contigo, Brenda, quizás partir, pero ¿cómo incorporamos este nuevo talento que de alguna manera en Estados Unidos, en Europa, es una tendencia que va aumentando? Acá el 90% de los directivos dice que va a aumentar su dotación freelance. Y por otro lado, el talento freelance está muy contento con su modalidad de trabajo, ¿ya? Entonces tenemos como este win-win que podríamos aprovechar, pero me gustaría conversar contigo primero, Brenda. ¿Cómo lo ves tú, si es algo que aplica para todas las organizaciones, para los distintos roles? Un poco de contexto también, entendiendo que es algo que tú conoces bien. Sí, claro, por supuesto. Definitivamente la era del talento freelance llegó, ha sido un boom, pero también creo que es importante acotar que hay sectores donde esto funciona muy bien y sectores donde no tan bien, y uno no puede tratar de homogenizar o pensar que es la misma regla para todas las industrias, todos los sectores y todos los tipos de profesional. Todo lo que está relacionado a la tecnología, al marketing digital, al desarrollo de software, a la consultoría, genera espacios donde el talento freelance puede moverse y efectivamente uno acaba contratando personas con esta modalidad y estas personas están encantadas porque van por proyectos en distintas industrias y uno puede avanzar. Ahora, hay que considerar que existen sectores industriales donde hay áreas productivas, donde la producción es presencial, áreas que tienen que estar 24/7 generando output. También tenemos áreas de atención de servicio donde las personas recibimos a personas y tenemos que estar ahí para poder atender. Entonces, el talento freelance no es y no aplica para todos. Empieza también a mezclar con todo lo que tiene que ver con flexibilidad laboral. Y entonces yo creo que hay que considerar siempre, primero, la regulación del país en cuanto a los trabajadores. No hay que olvidarse que es nuestra responsabilidad desde las áreas de personas, cuidar a las personas, y cuidar a las personas significa asegurarse de que tienen la previsión correcta, de que tienen las horas de trabajo respetadas, de que todas las mallas horarias se arman correctamente, y muchas veces cuando tú vas freelance vas a boletear y no necesariamente se cubren todos estos puntos, ¿no? Pero bueno, si esto está resuelto y uno sabe en qué cancha está jugando, puedes usar este talento, puedes sacarle provecho, pero siempre considerando tu industria, tu sector, las regulaciones del país donde estamos, etcétera. Y con la premisa, lo hablo más a nivel personal, pero la premisa de que nuestra principal responsabilidad desde las áreas de personas siempre será asegurarse de que nuestros trabajadores tengan todos sus derechos laborales bien cubiertos y que no sea esto una forma de evadir o bajar costos, etcétera, ¿no? Sí, súper importante lo que dice Brenda, sobre todo pensando que hay hartos cambios regulatorios en distintos países de Latinoamérica que se están discutiendo o que van a entrar en vigencia, y muchos se están cuestionando en el fondo de cómo enfrentar estos cambios. Eh, y ahí quizás quería preguntarte, después te doy el pase a ti, María Paula, pero quizás aprovechar también, Brenda, una organización que a lo mejor ha sido como, se ha forjado como con contrataciones más, de forma más tradicional, con toda su nómina contratada en el fondo. Y quiere empezar a explorar esto del talento freelance. ¿Cómo partir? ¿Qué elementos tú podrías recomendar para empezar a entender si es que esto es para ellos, si no? ¿Hay un porcentaje de personas freelance que uno podría pensar del total de la organización? ¿Cómo partir? Alguien que está desde cero. Como siempre, creo que uno no puede ir por la generalidad, ¿no? Entonces, ok, talento freelance, pero ¿qué? Estamos hablando de que esta organización quiere contratar desarrolladores de front, quiere irse por marqueteros digitales freelance. Entonces, lo primero es identificar, ok, ¿qué parte de lo que yo hago o qué sector de mi organización requiere talento donde el tema freelance ya es un tema y hay mucho talento que está dispuesto a trabajar de esta forma?
Una vez que yo encuentro, ok, va a ser marketing y van a ser todas las campañas SEM. Entonces tengo que ir a buscar marketeros ahí que sepan esto y que estén dispuestos a... Puedo hacer el experimento, puedo contratarlos, puedo ver cómo hacen fit con mi organización, cómo esto me entrega lo que yo necesito o no, y empezar a medir desde ahí el resultado y de ahí ir viendo si me expando a otras áreas. Porque piensa que yo no estoy pensando en una organización full tecnológica para esto, ¿no? Creo que mucha gente de la audiencia probablemente viene de organizaciones más tradicionales, o como yo, si pienso en mi propio sector. Entonces yo tengo todo tipo de servicios y perfiles y no es un core digital, entonces no son full desarrolladores los que yo finalmente contrato. Entonces una vez que yo encuentro en qué espacio puedo contratar gente, podría probar ahí e ir midiendo desde ahí. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, Brenda. María Paula, quería aprovechar contigo desde el punto de vista cultural. eh, ¿Cómo incorporamos de repente, ya, ok, tomo la decisión, encuentro el nicho indicado, cómo lo incorporo dentro de un equipo donde yo voy a tener que compatibilizar con otras personas que están contratadas, con un líder que finalmente va a tener que hacer cumplir objetivos, esta dualidad en el fondo que existe como del talento contratado y el talento freelance? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la claridad es la clave. Mira que acá en el chat dicen que precisamente que cómo hacen para esas ambigüedades que se presentan. Por ejemplo, que a una persona que está contratada, pero que no full time, a veces también le dicen freelance y no es así. Hay que determinar muy bien qué se entiende en las organizaciones por un equipo que pertenece. Que hace un servicio que no pertenece a la organización o no está contratada como la organización y cuál es su pertenencia y a qué sí pertenece. Y las culturas, aquí van a pasar dos cosas. Uno, que hay que evitar ese sesgo de, yo no voy a recibir esto o no pertenezco a esto porque no tengo este contrato. Y eso pasa desde hace muchos años en las organizaciones, no solamente ahora que hay un boom más grande, sino creo que nosotros lo hemos vivido, Brenda, Antonio, lo hemos vivido dentro de las organizaciones que habitábamos donde algunos teníamos contrato o no y otras personas se sentían como sacadas del panorama. Entonces yo creo que es muy importante respetar los espacios y las culturas a las que pertenecen esas personas, porque si por ejemplo hablamos de una agencia interna, esa agencia interna tiene su propia cultura y no pretender que las personas hagan cosas que hacen parte de la organización cuando pertenecen a otra, ¿sí? Y tener muy claro cuál va a ser esa relación y cómo nosotros podemos comunicarlo. No hacer omisiones, casi que debemos hacer una bajada en cascada y una capacitación a los líderes de cómo trabajar para mandar esos mensajes. A veces hacemos, mejor yo omito esto, no hablo con esta persona, la ignoro porque no sé cómo decirle que esto no aplica para ella o que esto no es con ella y simplemente la llamo cuando sepa que esto sí le atañe. Entonces creo que omitir, no determinar y no respetar los espacios y los límites es muy importante. Es muy importante evitar esas cosas porque cuando nosotros aclaramos, delimitamos y respetamos, entonces entramos en un círculo muchísimo más saludable de relaciones laborales claras en donde simplemente todo el mundo tiene conciencia de en dónde está y qué puede esperar. Gracias, muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más para cerrar esta tendencia. Bueno, algo súper yo creo mucho... Escucha un poco bajo tu micrófono, No, Antonio. es que estaba un poquito lejos. Creo muchísimo en este modelo, soy de los que creen freelance. Y si lo llevamos al mundo del liderazgo, hay unos estilos de liderazgo que van muy bien orientados a la tarea. El liderazgo orientado a la tarea se va a aprovechar muchísimo de esto. Los líderes que están buscando el que la gente haga lo que sabe hacer muy bien, es un liderazgo que se llama dejar hacer, laissez-faire. Luego el liderazgo transaccional, ¿no? A cambio de algo te doy algo. Ahí llega un conflicto que hay que tener muy presente, que los gerentes generales y los gerentes de las distintas unidades de negocio van a vivir, que es el freelance, qué sentimiento de fidelidad me da. O sea, cómo sé que esa empresa a la que estoy contratando, ese profesional que estoy contratando, va a resultar fiel o va a ser fiel a la organización. Creo que ahí existe un paradigma y hay que cambiar de palabra. Ya no sería
sentimiento de fidelidad, sino sentimiento de confidencialidad. De confidencialidad. Creo que esa es la importante. Y ahí de nuevo la dejo como reflexión. Muchas gracias. Gracias, Antonio. ¿Les parece que pasemos a la última tendencia, la número 1? En esta ya se adelantaron un poquito. Tiene que ver con las áreas de personas como partner estratégico del negocio, ¿ya? Entonces la tendencia se llama Bienvenido a la mesa de las decisiones, ¿ya? Y acá estamos viendo todos los desafíos, ¿verdad? No solamente estas tendencias, cambios regulatorios, más exigencias también a las organizaciones de cumplir con su productividad, con el objetivo que tiene cada organización, ¿verdad? Eh, Nos hemos estado dando cuenta que las áreas de personas finalmente tienen un rol demasiado relevante en la sostenibilidad del negocio. O sea, las áreas de personas son las que habilitan a que las personas cumplan con sus objetivos, son las que atraen el talento, las desarrollan, y entonces no puede haber esta desconexión, como decía Brenda, entre lo que pasa en el negocio y lo que pasa en las áreas de personas, ¿verdad? Y acá, bueno, una cifra también para abrir un poquito la conversación: el 70% de los CEOs espera que el gerente de recursos humanos sea una pieza clave en la estrategia del negocio, ¿ya? Y a veces vemos estas quizás empresas donde eh, las áreas de personas ya son súper reconocidas y ya están en las mesas de las decisiones, pero también vemos muy generalmente áreas de personas que tienen que luchar por un asiento, donde se están discutiendo las cosas importantes, donde se están tomando decisiones que finalmente ellos tienen que conocer o poder opinar al respecto, porque también les impacta mucho a ellos, ¿verdad? ¿Cómo ven esta tendencia? Ya sé que ya hablamos un poco, ya estamos en la hora, pero feliz de que cada uno pueda hacer algún punto relevante sobre esta última tendencia. Bueno, comienzo yo. Igual me voy a repetir un poco de lo que ya dije. Creo que cada vez más yo veo con mucha alegría que cada vez más converso con profesionales de recursos humanos en nuestro día a día, con los clientes o los prospectos, que están mucho más empapados de sus negocios y de los desafíos que tienen sus negocios que antes. Pero también escucho muchas veces que se desalinean o que no lo relacionan con un objetivo de negocios y las solicitudes empiezan a ser más de lo soft y de lo blando y del idealismo que uno tiene de ciertas iniciativas que quiere empujar. Entonces yo creo que es algo que está mejorando, pero creo que tiene que seguir trabajándose desde el lado de los profesionales de recursos humanos, entender el negocio, involucrarse en la operación, entender el día a día, los KPIs estratégicos, cuánto está vendiendo al año tu organización. Me ha tocado hablar con gerentes de primera línea de recursos humanos que no saben si son 100 millones de euros, de dólares, 15, como que se olvidan, como que ya pasó la reunión mensual y no lo sé. No, tiene que saberlo, tanto cuanto el director de operaciones, tanto cuanto el director comercial, porque es una persona de primera línea, clave, y para que pueda mover la organización contigo, por lo menos que sepa los números principales de la organización en donde trabaja, ¿no? Para que también pueda tomar decisiones acordes y también pueda impulsar la organización de tal o cual forma. Conocer a los profesionales que están más abajo, desde su input y lo que le entregan al negocio también. A veces es súper bueno. Ya súper bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son sus logros de números, sus logros de negocio? No lo saben. Tienen que saberlos. Tienen que estar empapados con el negocio, porque si no es imposible que seas la mano derecha del gerente general. Entonces esas son consideraciones por un lado. Por el otro, creo que a los gerentes generales muchas veces también, y como dijo Antonio, tienen que meterle un momento de reflexión a decir, ok, ¿por qué estas iniciativas de recursos humanos me van a traer beneficios en un todo a la organización? Una organización más feliz, una organización más justa. Siempre hay razones objetivas para eso. Entonces hay que estar ilustrándose, informándose para ser un mejor gerente general también, que sea capaz de incorporar recursos humanos como tiene que estar incorporado. Pero creo que es un trabajo que está ongoing y creo que si bien avanzado y veo con mucho gusto que cada vez más estamos progresando, hay bastante trabajo por seguir haciendo. Eso. María Paula, Antonio, ¿alguien que quiera agregar? Antonio, si quieres tú y yo al final les complemento.
por terminar un poco, hay una reflexión que siempre hago cuando doy clases o conferencias. Y me gustaría que en 5 segundos lo pensaran, ¿no? ¿Cuáles son las 3 razones por las que te pagan? Piénsenlo. ¿Cuáles son las 3 razones por las que te pagan? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya lo pensaron? Muchos de ustedes, muchos de vosotros diréis, por mi experiencia, por mi conocimiento, por mi talento. Por eso es por lo que te contratan. Por eso es por lo que a ti te pagan por 3 cosas. La primera es por lo que haces todo el santo día, desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche, incluso duermes con ellos, que son resolver problemas. Eso es lo que buscamos en las organizaciones. Y da igual si somos la persona que abre la puerta, si es el gerente general, por resolver problemas. La segunda es que para resolver problemas, ¿qué es lo que tienes que tomar? Decisiones. Y muchas veces no hacer nada es la mejor decisión que puedes tomar. O sea, Ignacio Loyola decía en tiempos de crisis no hacer mudanzas, ¿no? O sea, quédate quieto. Y la tercera cosa es porque eres persona de confianza. Porque cuando te equivocas y haces perder dinero a la empresa o a la organización, no lo haces de manera consciente, sino pensando en que era lo mejor. Entonces, ahí es donde están las 3 preguntas, ¿no? ¿Por qué me pagan? Por resolver problemas y por tomar decisiones. Entonces, una persona que dentro de una organización no toma decisiones, no da valor. Tengámoslo presente. Y solo es cuestión de tiempo que me sustituyan. Cuando una persona no da valor, solo es cuestión de tiempo que le digan, bueno, pues ya no te necesito. Esa es la reflexión que haría sobre esto. Muchas gracias. Mira, yo creo que para generar la visión estratégica del rol, que es algo que menciona Brenda, para seguirla generando, porque ya ella lo está viendo, yo también, dentro de las organizaciones, y para generar el cambio de actitud que sugiere Antonio, yo creo que es muy importante que nosotros no dejemos como organización que los líderes y las líderes de nuestros equipos hagan los cambios solos. Si bien es cierto que tenemos una responsabilidad personal de gestionar lo que ya hemos dicho, la data, el bienestar, el rol, el equipo freelance o no freelance y todo es muy responsable desde nuestra visión personal. Sí hay que brindarle herramientas a esos líderes y a esas líderes para que hagan esa introspección, esos espacios de autoevaluación y sepan si sí están alineados o alineadas con la organización. Hay estadísticas muy importantes hablando de data, de cómo los procesos de coaching ejecutivo bien hechos ayudan a los líderes a alinearse de nuevo o más con los objetivos organizacionales y con lo que se espera de su rol. Empezando por los CEOs, empezando por los y las CEOs de las organizaciones. Necesitan esos espacios de parar, mirarse, observar, generar autoconciencia y decir, yo sí estoy viendo a mis reportes como el del talento, como un partner estratégico de mi negocio. Yo sí me dejo hablar, por ejemplo, del gestor del talento de mi organización. Yo sí abro conversaciones o soy ese líder o esa líder que impone, que no se deja, que es impenetrable, que dice que tiene puertas abiertas pero las tiene cerradas. Entonces, para mí, algo que puede unir las 2 intervenciones, tanto el posicionamiento del rol como el cambio de actitudes, la apertura a los espacios de autoconocimiento y gestión de los líderes y las líderes. Oye, muchas gracias. Bueno, y como decía alguien en el chat por ahí, vi pasar el comentario, esto del partner estratégico lo venimos escuchando hace tiempo, ¿verdad? No es algo nuevo, pero tenemos que seguir impulsando por la relevancia que tienen las áreas de personas finalmente para que el negocio sea exitoso y sostenible. Así que a creerse también el cuento, empoderarse y seguir impulsando esto de ser el partner estratégico. Les tengo una invitación al final, pero quiero agradecerle primero a nuestros invitados, María Paula, Brenda, Antonio. Muchas gracias por la conversación. De verdad que yo creo que los asistentes se llevaron muchos puntos importantes a su casa. Ojalá que puedan aterrizar ahora cada uno en pos de su negocio. Qué tendencias pueden ser más atingentes o incluso tenerlas en el radar. Así que de verdad les agradezco en nombre de todos de los asistentes y de Book, ¿ya? Me pidieron que dijera, esta presentación se les va a mandar la presentación, el estudio y el link al webinar. Ya va a quedar grabado, así que si lo quieren repasar, muy bienvenidos.
Y les tengo una invitación final antes que se vayan. Hemos hablado harto de bienestar, hemos hablado de benchmark. Ahí Antonio también mencionó las encuestas de clima. Todo me sirve para conectar con este punto que es una invitación a ser parte de Building Happiness. Esta es una iniciativa que tenemos en Book. Es una encuesta que mide la felicidad de los colaboradores. Se hace anualmente y ya han participado más de 650 empresas de Chile, Perú y Colombia. Esta es el 2024, la cuarta versión que hacemos, y como ven acá en las fotos, no solamente es una medición, no solamente una encuesta, la idea es agregarle valor a las organizaciones que participan. Hacemos análisis de los resultados y les entregamos un benchmark, efectivamente, donde pueden comparar pregunta a pregunta con otras empresas de su tamaño y otras empresas de su industria. Generamos una comunidad donde vamos haciendo workshops, pueden ir analizando dónde estoy bajo, dónde pongo más foco, conversar buenas prácticas con otras empresas que quizás estén en la misma posición o que les haya ido mejor. Y además se genera un ranking, obviamente, con los mejores evaluados, ¿ya? Entonces, en verdad es una comunidad súper rica, pueden inscribirse para participar en 2024, ya están abiertas las inscripciones, ahí pueden ir al QR, para Chile, Perú y Colombia, ya el 2025 esperamos sumar a México también. Así que les dejo esa invitación también, y muchas gracias a todos por participar. A ti, Leslie, a ti y a todo el equipo. Y a estos compañeros espectaculares, Antonio y Brenda, mil gracias. Igualmente a ustedes, gracias. Un abrazo. Bendiciones. Chao, 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 chao.